Estás viendo, ¿no? Bien, esta práctica es bien sencilla y es para entender justamente los conceptos clave. Eh, Después les voy a subir un ejemplo con un dataset más robusto, más grande, y ya aplicado con la librería Scikit-Learn. Esta creo que hice un ejemplo, pero no estoy aplicando mucho Scikit-Learn. Creo que nada. Bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, pero bueno, es bien para entender la teoría, nada más. Bueno, básicamente es el entrenamiento de un perceptrón o aplicándole más neuronas, ¿sí? más perceptrones para formar una red. Seguimos laburando con el mismo conjunto de datos. Este es el que habíamos creado en la clase anterior, de notas, la nota de cada alumno, las horas de estudio que tiene cada uno y la cantidad de asistencias, ¿no? Bueno, un grafiquito para mostrar la relación que hay y si fue aprobado o no. Esto es para hacer lo que se conoce como clasificación. Ahora lo vamos a ver. No solamente estimar una nota, sino clasificar qué alumno aprobó y qué alumno desaprobó. Las funciones de activación, ¿sí? Bien para el ejemplo, ¿sí? La lineal, la sigmoide, la ReLU, ¿sí? Eh, Recordando que bueno, la ReLU es de las más usadas. Lo que suele hacer es para las entradas negativas devolver un 0, ¿sí? Entonces no trabaja con valores negativos. Y las entradas positivas se comportan como una línea, ¿no? Como algo lineal. Y bueno, la tangente hiperbólica, que extiende un poco más el rango de la sigmoide, en vez de ir de 0 a 1, tiene de menos 1 a 1. Esto es para aplicar cada una, ¿sí? Acá hay una clase del perceptrón, en donde se le puede indicar la cantidad de variables de entrada, ¿sí? Las features, las n inputs que puede tener el perceptrón, y asignándole la función de activación que uno quiere utilizar, la lineal, la sigmoide, ReLU o la tangente hiperbólica. Después tiene un método para entrenar donde se le pasa como parámetro esas features, los valores reales, una tasa de aprendizaje, la cantidad de épocas y para ver el entrenamiento. Bueno, después tiene otro método que es el de predecir. Este es para entrenar y este es para predecir. Una vez teniendo el entrenamiento, se aplica lo que sería la predicción, ¿no? En este caso es el ejemplo más sencillo. No tenemos el split del dataset porque estamos manejando un conjunto ficticio y bien para la práctica, para el ejemplo. Pero bien en la práctica real, con un conjunto más grande, se recomienda hacer esa división, ¿no? Separar conjuntos de datos en entrenamiento, validación y dejar algunos por fuera del entrenamiento que son más para testear. Bueno, como estructura interna tiene los pesos, ¿sí? En este caso se inicializan con un valor aleatorio, tiene un sesgo, ¿sí? Y bueno, podemos ver la pérdida a través de esta otra variable, los history, ¿no? Esta es la clase, ¿sí? Fíjense que podemos utilizar el perceptrón, en este caso con una función lineal, ¿no? Entonces el comportamiento que tendría, en este caso, sería algo lineal. Este es el código para graficarla, ¿sí? Guardarme los valores y demás. Pero fíjense que la resultante sería una gráfica como esta. Nosotros podemos ver la evolución de la pérdida, ¿sí? En este caso estamos utilizando el error cuadrático medio y vemos que converge, ¿sí? Hacia un valor óptimo. En este caso lo entregamos por 500 épocas, fue algo completamente exagerado, quizás en menos épocas, en 200 pareciera ser que encuentre un valor bien, quizá un poquito más adelante, pero bueno. Y esta es la resultante, ¿no? Obviamente que va a depender de un montón de factores. Estamos trabajando en una sola neurona, estamos dándole un valor aleatorio a los pesos, estamos trabajando con un learning rate también aleatorio que uno asigna, pero uno puede jugar y comprender cómo evoluciona la pérdida, ¿sí? Con ese parámetro learning rate
Y también el modelo resultante, esta línea roja, si se aproxima o no a los datos reales que uno tiene, ¿no? Bueno, un poquito de información. Este es el error final que tiene nuestro modelo, es bastante alto, 1,3. El R cuadrado no recuerdo qué era. Bueno, y la ecuación para obtener una nota reemplazando los valores sería esta. Después tenemos la misma, utilizamos el mismo perceptrón, pero para lo que es una función de activación, en este caso una sigmoide. Recordemos que la sigmoide lo que hacía era llevar los valores comprendidos entre 0 y 1. Entonces, cuando se combina con una función lineal como la que tiene en su núcleo el perceptrón, uno puede realizar lo que se llama una clasificación. Y es similar o casi idéntico a lo que vimos con la regresión logística, ¿sí? Para determinar una clase, ¿sí? Sobre todo la clase binaria. Para esta sola neurona nosotros podemos clasificar si el alumno fue aprobado o no aprobó, ¿sí? Aprobado o desaprobado. Bien. Entonces, aplicando esa función de activación a esa neurona, tenemos lo siguiente. Seguimos manejando el mismo error. Justamente tiene, en este caso está seteado así, pero estamos manejando una función lineal en el núcleo de la neurona. Pero de todos modos, la función de activación es una sigmoide. Entonces, podemos, de cierta manera, delimitar una clasificación donde separamos los datos que nos arrojan a partir de cierto umbral, los desaprobados, y los otros datos, a partir de este umbral, los aprobados, ¿no? Obviamente que el dataset tiene quién aprobó, quién no aprobó. Creo que las notas mayores a 7 o a 6 estaban aprobados por acá, ¿no? Acá se ve que hubo un error de clasificación. Fíjense que lo podemos observar en esta matriz de confusión, en donde vemos lo que son los datos reales y los datos predecidos, o las etiquetas reales y las etiquetas predichas por el modelo, en donde los no aprobados acertó en 9 casos, pero falló en uno, ¿no? Etiquetó como no aprobado a uno que aprobó. Y acá en la gráfica se ve el punto rojo, este está por debajo de este umbral de frontera de decisión, ¿no? Y caso contrario, este puntito azul representa justamente el valor que arrojó como aprobado y desaprobó, ¿no? Debe ser la nota o la misma nota o difiere en decimales. Entonces, por eso debe ser que se equivocó. Pero esto se puede ver también a través de la matriz de confusión e interpretarlo de esta manera, ¿no? Tuvo 9 aciertos y se equivocó en uno para los aprobados, y para los no aprobados lo mismo. Tuvo 9 aciertos y se equivocó en uno. Viene acá un poco de lo que es el algoritmo del gradiente. Un poco de descripción matemática y por qué la importancia del learning rate, ¿sí? Recordando que es el parámetro que vamos a estar ajustando, pero nosotros podemos aplicarlo a los datos que teníamos anteriormente, ¿no? Para saber cómo converge nuestra función de pérdida. Si vemos en este caso que el dataset tiene las horas de estudio en relación a la nota, fíjense, bueno, los datos de estudiantes que tienen una semejanza lineal. Calculamos el algoritmo del descenso de gradiente con esta función GD gradient, ¿sí? Esta calcula lo que son las derivadas parciales de cada peso en relación a su feature. La función de coste, en este caso, es el error cuadrático medio, y la función que aplica las otras dos funciones, en este caso, para cada uno de la feature de entrada va a ir ajustando los pesos, ¿no? En este caso se establecen, bueno, 29 épocas, un peso aleatorio,
¿sí? Para dar inicio, esto es lo que comentabas vos, Augusto. Haciéndolo manualmente, uno tiene que inicializar el peso. Se utiliza una librería, normalmente este peso es automático. Y una tasa de aprendizaje, lo mismo. Pero esta tasa de aprendizaje normalmente en la práctica uno suele setearla. Eh, Después tenemos, bueno, la animación de cómo se aplica el algoritmo del descenso de gradiente. Que la tenemos por acá. Acá está. Que son las que les mostré en la presentación. Fíjense. En este caso estamos inicializando con un peso de 0,2, ¿no? Está bastante próximo. E incluso fíjense que al aplicar el descenso de gradiente encuentra el mínimo enseguida. No tiene problema. Y tenemos una recta que se aproxima bastante a los datos reales. Si bien converge bien, ese valor 0,2 nosotros lo pusimos aleatoriamente, pero podemos poner un 2,5, por ejemplo, está bastante alejado, y fíjense que tenemos otro tipo de comportamiento, que el algoritmo sigue haciendo lo mismo, intenta encontrar un mínimo, en este caso mínimo global, pero quizás le lleva una serie de cantidad de pasos más, ¿sí? De todas maneras, encuentra el valor, y fíjense que en este caso nuestra recta se mueve en la dirección contraria que estaba anteriormente, ¿no? Porque justamente parte de un valor bastante alto, 2,5. Acá podemos ir jugando y ponerle un valor alto y, no sé, 7, y van a ver que quizás la cantidad de épocas no les alcanza para que encuentre el mínimo, ¿no? Entonces, la inicialización de los pesos también es algo fundamental. En la práctica no la solemos setear nosotros, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? Lo que sí nosotros podemos ir modificando es el learning rate, ¿no? En este caso pusimos 0,2 y fíjense que podría ser el más adecuado o el que más rápido converge en tan solo unas pocas épocas, ¿no? Quizás acá nos extendimos demasiado en 29 épocas. Ya pareciera ser que en la época 15, no, un poquito menos, 23, 24, está muy rápido el frame. A ver si lo tengo. En la 21 podría ser que ya encuentre el mínimo mínimo, ¿no? Antes de la 29 que nosotros le seteamos inicialmente. Pero bueno, es un valor a tener en cuenta porque mide la cantidad de pasos que va a ir haciendo el gradiente para encontrar este mínimo, ¿no? Si nosotros seteamos un valor muy pequeño, puede ser que nuestro algoritmo tenga un comportamiento muy lento. Entonces va a necesitar mayor iteración, mayor cantidad de épocas, y se nos va a extender un poco más el entrenamiento, ¿no? Quizás con este valor tendríamos que setearle, no sé, 29 épocas, el doble, ¿no? O el triple. 60 épocas, 90 épocas, y quizás se encuentre el mínimo del error. Bueno, este es rápido. Fíjense que los saltos lo da en 1. Está bueno, pero hay que tener cuidado cuando se asigna un valor muy alto. Si bien en este caso encontró el valor mínimo enseguida, puede ser que un salto muy grande pase de esta parte de la gráfica a la otra parte y no llegue nunca a dar el salto hacia el mínimo, ¿no? En este caso lo encontró, no tuvo problema. Pero puede ser que si tenemos un valor muy grande, ocurra esto, ¿no? Que en lugar de converger lo que es el algoritmo, termina siendo todo lo contrario, ¿no? El MCE termina creciendo en lugar de decrecer. Fíjense que alcanza valor casi 7 y constantemente pega saltos y termina creciendo en lo que es el error en vez de disminuirlo. Y nuestro resultado en lo que es el modelo va a ser completamente aleatorio y no próximo a los datos reales. Entonces no tendríamos un modelo realmente funcional. Bueno, ahí también pueden ir practicando y seteando diferentes valores y ver cómo es el comportamiento del descenso del gradiente en base al error cuadrático medio. Acá ya nos metemos con red neuronal densa o MLP
y el algoritmo backpropagation. Bien, recordemos que para que sea una red neuronal tiene que tener la capa de entrada, ¿sí? Que van a estar asociadas a la cantidad de features que vamos a tener, la cantidad de capas ocultas, son las capas intermedias que pueden tener, puede ser una o n capas ocultas, y una única capa de salida, ¿sí? La que nunca se repite es la capa de entrada y la capa de salida. Las capas ocultas podemos tener más de una. Bueno, se la conoce como full connected a esta red neuronal que cada neurona está conectada, o cada capa está conectada a todas las neuronas de la siguiente capa. Siguiendo lo que es backpropagation, bueno, justamente para aplicar el algoritmo e ir ajustando los pesos, se aplica lo que es esa propagación hacia atrás. Primero se comienza con una predicción del modelo, haciendo forward pass. Ese modelo obtiene una predicción, se calcula la pérdida, se hace la comparación entre la predicción y el valor real, y con ese valor lo que se hace es aplicar ese paso hacia atrás, haciendo los cálculos de los gradientes capa por capa. Entonces ahí vamos minimizando ese error, actualizando los pesos a partir de esta propagación hacia atrás, ¿no? Este descenso del gradiente, recordemos que lo aplica un optimizador. Puede ser un SGD, puede ser un Adam o cualquier otro derivado. En este caso es el ejemplo del SOR, que recordemos que no podíamos resolverlo con una sola neurona, porque nosotros queríamos hacer una división de 3 conjuntos y con una sola línea recta no lo podíamos hacer. También es para ver que se rompe un poco el problema o la solución de la linealidad, que no todo se resuelve con una línea recta, sino que hay que optar por otras alternativas. Entonces el SOR es un buen ejemplo porque hay que añadir una neurona más. Bueno, esta es la clase, ¿sí? Tiene también los mismos métodos para entrenar y predecir, pero lo importante que vean es esto. Bueno, tiene una pequeña salida de cómo va iterando en cada época, ¿sí? En este caso creo que le citamos 2000, si no me equivoco, por ahí estaba. Sí, 2000 épocas. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero lo importante es ver cómo la pérdida, si logra un buen entrenamiento, va disminuyendo, ¿no? En la época 0 tiene este valor y va a lo largo de las épocas disminuyendo. Y tenemos una salida como esta. Fíjense que quizás al principio le costó converger al modelo, esto es lo que habíamos marcado anteriormente, quizás tenemos un inicio lento, ¿sí? De lo que es la convergencia de nuestra función de pérdida, y a lo largo de las épocas logra encontrar una estabilidad y es una curva suave, por decirlo de algún modo, en donde se establece en un mínimo casi llegando a cero, ¿no? Y fíjense que si vemos la frontera de decisión aplicando SOR, tenemos para estos dos conjuntos, 3, ya tenemos encerrar los dos puntos rojos y los dos puntos azules, pero están entre medio de los dos puntos rojos, necesitamos sí o sí dos líneas rectas. Bueno, un ejemplo de overfitting, ¿sí? Cuando ocurre esto del sobreajuste y aplicar lo que es la regularización, esta es una manera, ¿sí? O la manera más, una de las maneras más populares que hay. Recordando que el L2, bueno, tiene este parámetro, este factor de regularización, ¿sí? Alfa. Y si visualizamos, por ejemplo, este es el polinomio, sin aplicar regularización. Fíjense que en el primer gráfico tenemos lo que se conoce como underfitting. El modelo no aprende ni siquiera ni de los datos de entrenamiento, ¿sí? Recordemos que el overfitting es cuando el modelo no logra generalizar y aprende demasiado de esos datos de entrenamiento. Cuando se le dan nuevos datos para que pueda predecir, la predicción termina siendo muy mala. El underfitting, el subajuste, es que no aprende ni siquiera de esos datos de entrenamiento. Entonces, un ejemplo podría ser una línea recta cuando en realidad necesitamos un polinomio que se ajusta mejor a los datos reales. Acá tenemos un polinomio de grado 4, podría ser el que más
se ajustan los datos reales. Acá podemos decir que no hay overfitting, ¿sí? Es decir, aprendió bien del set de entrenamiento, pero acá sí se ve lo que es el overfitting, ¿no? Si bien si bien las curvas van pasando por los puntos reales, cuando el modelo quiera predecir un nuevo valor que no haya aprendido, bueno, probablemente arroje un valor por fuera de lo que realmente debería ser, por ejemplo, de esta línea puntiaguda verde. Entonces, completamente errado de nuevos datos. Sí va a estar muy ajustado a los datos de entrenamiento. Aplicando el efecto de la regularización, el L2, tenemos una curva un poquito más suave, ¿sí? Acá, sin regularización, es decir, establecemos lo que era lambda en cero. Había dicho alfa, ¿no? Esto es lambda. Haciendo lambda en cero no estamos aplicando ninguna regularización, entonces el modelo sigue siendo arrojando lo que es el overfitting, ¿sí? Aplicando un lambda de 0,001, ¿sí? Pareciera suavizar esta curva y se asemeja más a los datos reales. Ya aplicando un lambda un poco más alto, bueno, se suaviza la curva, pero se aleja un poco de la proximidad de los datos reales. Entonces también es un parámetro que nosotros podemos ir ajustando si aplicamos la regularización. Bueno, creo que no tengo nada más. Pero bueno, ¿cómo venimos hasta ahí, Augusto? Buenísimo. Después voy a buscar un ejemplo con un conjunto más grande. Creo que tengo uno de Lemenist, si no me equivoco, que era el de poder predecir eh, estos números anotados como a mano alzada en imágenes, y también se puede utilizar una red neuronal densa, ¿sí? Que después van a ver que quizás no es la más efectiva esa arquitectura. Hay una arquitectura que es mucho mejor para lo que es el tratamiento de imágenes, pero también podemos obtener un modelo medianamente aceptable utilizando una red neuronal densa. Eh, Bien.